Buenos días, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ustedes por su presencia aquí esta mañana y gracias también, por supuesto, a Carmen, Pelayo, David, Malú, Raquel, todos los que hemos organizado este congreso juntos. Mi propuesta de hoy, mi intervención, va a ser una intervención más bien metodológica. Venimos hablando durante todos estos días, ayer y hoy, de cuestiones relativas a la gestualidad, a la mirada, a la interpretación de las comunidades indígenas, de estos objetos, ¿no?, que llegaban desde el Ática. Y lo que quiero proponer es un caso de estudio particular relacionado con un gesto que yo creo que asume y que resume gran parte de la complejidad de estas cuestiones y de cómo realmente se produjo esa interacción cultural, visual y artística entre el mundo griego y las comunidades indígenas. No puedo decir que tuviera la suerte de conocer personalmente y en profundidad a Paloma Cabrera. Sin embargo, unos cuantos encuentros me sobraron para constatar su amabilidad, desprendida y generosa para cuestiones relacionadas con este oficio, y su gentileza en el trato personal cuando tuve que acudir a ella por algún motivo particular. Como integrante de este proyecto de investigación, Paloma en varias ocasiones pude dialogar con ella sobre la gestualidad en la cerámica ática, y algunas de sus ideas me resultan todavía inspiradoras y fértiles. Como en aquella ocasión en la que se refirió de cabeza, es decir, una cita que tenía totalmente normalizada en su amplia gama de conocimientos y de recursos, sobre la referencia que Polit hace al gesto como un recurso, como un refugio, en el cual se pueden representar los traumas de una sociedad, como la sociedad ateniense entre los años 430 y 400, como la sociedad romana después del saco de 1527 o como la sociedad norteamericana después de la crisis de 1929. La codificación de la gestualidad en estos y en otros momentos ha supuesto para los artistas un refugio seguro para representar ciertas emociones, sensaciones, certezas o pesares que todavía hoy tenemos el reto de comprender. Este será el objetivo de mi presentación, dedicada a aquella erudita referencia que Paloma me transmitió gratuitamente. Cualquier persona, cualquier estudioso que esté interesado en la representación del gesto, en la pintura y la escultura, conoce la relevancia de este tema en la historia del arte. Quizá fue Panofsky el primero, hacia los años 30, que para explicar su método vinculado a la iconología se refirió al gesto del hombre que se levanta el sombrero y cómo ese gesto se ha codificado en la cultura occidental posteriormente. Detrás de esta simple significación, detrás de este simple gesto, lo que se esconde es toda una metodología de trabajo según la cual el gesto es representado como un signo que sirve para comunicar ciertos valores culturales y, por lo tanto, como un signo que debe ser descifrado, entendido y descodificado por una audiencia determinada. Unas décadas después, Ernest Gombrich, en 1972, abrió con esta publicación un campo de estudio decisivo, según el cual la psicología de la representación estaba muy presente en la implementación del gesto en la historia del arte. Es decir, los múltiples enfoques, los puntos de vista, para que los gestos puedan ser estudiados, interpretados y observados. En este caso nos interesa especialmente aquellos gestos que son ritualizados en momentos de oración, de saludo, de luto, en los rituales funerarios, de enseñanza o de triunfo, como los primeros que son representados en la historia del arte y aquellos que se han transmitido gracias a esta feliz definición que hace Gombrich según un ars memoria religiosa, Se han traducido, han persistido en la memoria religiosa de la cultura occidental desde los tiempos más antiguos. Según Gombrich, estos fueron los primeros gestos codificados y los que se han transmitido de manera más cercana a su modelo original, porque son los que están vinculados a los rituales religiosos. En los años 80, la relevancia de los estudios sobre el gesto adquirió notoriedad no solo en el campo de la antigüedad, sino también en el campo de la tradición clásica, lo cual me parece muy importante en este sentido. Un número especial de la revista Renacimiento y Reforma se dedicó especialmente al lenguaje del gesto en el Renacimiento. En este sentido, la aportación que hace André Chastel sobre la naturaleza semántica de los gestos en la pintura me ha servido metodológicamente para ordenar, contrastar y aclarar algunas cuestiones metodológicas que han sido decisivas en este trabajo.
En concreto, una de sus reflexiones, a la cual reconozco que tuve la tentación de dedicar esta presentación, ya apuntaba cuál podía ser una de las posibles líneas de trabajo sobre el gesto en la cerámica ática. Leo el argumento, leo estas líneas in extenso. En contraste con estas posturas hieráticas, la voluntad de narrar, es decir, la necesidad de ilustrar cuentos familiares o epopeyas, debe estar, se nos dice, en las raíces de la representación naturalista. La representación de la mitología requiere un nuevo repertorio de gestos, cercano al mimetismo. La historia del arte griego, especialmente la cerámica, que transmite un reflejo de composiciones pintadas, representadas, proporciona todo el testimonio que podríamos desear en este sentido. Especialmente cuando la técnica de la silueta, la técnica del delineado, da una definición maravillosamente nítida de las actitudes y movimientos. Aquí viene la afirmación que más me interesa. En definitiva, podemos afirmar que la representación gestual en las poses hieráticas parte de lo sagrado, mientras que la narrativa deriva de lo profano, o más exactamente, los aspectos de la mimética estructurados en la experiencia, utilizando palabras de Baxandal. Obviamente, la complejidad de este fragmento debería ser tratado en un trabajo aparte, ¿no? Casi en un espacio aparte, porque si hacemos un repaso, un breve análisis al repertorio, al inabarcable repertorio de la cerámica griega, vemos efectivamente que es muy difícil afirmar que, como dice Chastel, la representación gestual en las poses hieráticas parte de lo sagrado y la narrativa deriva de lo profano. Obviamente la realidad de la cerámica ática es mucho más compleja y esta definición parece que ha sido superada posteriormente. Unos años antes de este texto de Chastel, en 1984, Salvatore Setis y Schnapp fueron quizá los encargados de escribir los textos casi fundacionales sobre el significado potencial del gesto en la cerámica griega. En este sentido, Schnapp estudió la relación del cuerpo para los griegos y el sistema de actitudes hacia la seducción que se muestra en una serie de vasos áticos para mostrar cómo las representaciones de figuras rojas revelan una visión estética de la homosexualidad diferente a la de las figuras negras. La expresión corporal es la clave en la oposición entre estos dos sistemas de representación, donde un gesto dinámico reemplaza gradualmente a un gesto estático a través de la creación de un arte conversacional. Me parece una definición muy acertada de cómo la cerámica ática va cada vez desarrollándose más a través de este arte conversacional y de esta relación entre las figuras. En ese mismo número, Salvatore Setis traza la historia de un solo gesto, desde una pintura de Caravaggio hasta el retrato de la estatua de Demóstenes de Políctetos. Desde este gesto que encontramos en la estatua de Demóstenes, hasta este gesto posteriormente representado en la Santana de Caravaggio, que analiza Salvatore Setis. La relación mutua entre este gesto y su significado no es fija. Un mismo gesto puede cubrir algunos significados diferentes e incluso opuestos, y a la inversa. Un mismo significado puede ser transmitido por algunos gestos diferentes. Se sugieren algunas formas de describir y enfocar esta conexión cambiante a través de los gestos y de supervivencia en el tiempo. Si fijamos la mirada en los trabajos específicos dedicados a nuestro tema, quizá dos de los estudios fundacionales fueron el de Gerard Neumann sobre gestos y signos en el arte griego y la tesis doctoral de uno de las figuras más relevantes en cuanto al estudio del gesto de la cerámica ática, Timothy McNiven, que aporta la compilación de un léxico de los gestos utilizados en los vasos áticos entre el 550 y 450 antes de nuestra era, ordenados cronológicamente. Aquí me gustaría agradecer a la profesora Eudike Kefalidou su referencia, su aportación bibliográfica sobre estas cuestiones que me ha sido tremendamente útil. Además de estas aportaciones, algunas particulares han ido fortaleciendo esta propuesta sobre el gesto y la cerámica ática. Por ejemplo, el trabajo de Giampiero Arrigoni sobre el gesto de amarse bajo el manto y sus múltiples significados nupciales. El de Mónica Baggio, que incide en la comunicación no verbal como una herramienta privilegiada reveladora de significados, tanto como la palabra hablada o escrita, en este caso en los ámbitos de seducción. Los gestos incluso que dan formación o dan información sobre las modalidades de deposición de la cerámica, de la elección de las clases de materiales, de los gestos de ruptura intencional de los vasos, que nos permitirá hacernos preguntas y desarrollar reflexiones en torno a nuestros enfoques modernos en contextos rituales. O por último, incluso, si alguno de ustedes está interesado en contar con un buen dinero a su disposición para realizar un proyecto europeo, como ven,
la arqueología del gesto se ha convertido en una keyword, en una palabra clave para atraer este tipo de financiación. Es decir, parece, por lo tanto, que el gesto, este concepto, este debate, está de moda y actualmente se encuentra en primera línea de la tradición historiográfica. Debido a estos intereses o a esta moda o a estas inquietudes, desde hace un tiempo mi colega, el profesor Rafa Jackson, y yo empezamos a profundizar en el estudio de un gesto en concreto, cuyos primeros resultados han sido publicados recientemente con el título de Hijos de Endymión, memoria gestual, desnudos y géneros del mundo antiguo a la cultura visual contemporánea. El gesto que llevamos estudiando ya un tiempo y que he presentado en otras ocasiones, pero sobre el cual vamos añadiendo particularmente nuevas innovaciones, nuevos pensamientos y nuevas audiencias, ¿no? Como ustedes, que seguro que pueden enriquecerlo, es este gesto de Endymión que nos cuenta Luciano de Samóstata. El pastor, Endymión, atrae la belleza de Selene, la diosa de la luna, que para unirse a él detiene su itinerario nocturno todas las noches y, por lo tanto, cuando él se duerme, se une a él físicamente o se siente atraído por su belleza, ¿no? Dependiendo de las versiones del mito. Este es el gesto que, como vemos, se refiere a levantar normalmente el brazo derecho por encima de la cabeza, liberar el espacio del pecho y llevar a cabo una gestualidad que se convirtió en un arquetipo desde el siglo VI hasta una cronología mucho más avanzada. Una premisa muy clara que tenemos en esta hipótesis de interpretación es la cualidad fisionómica y la relación entre cuerpo y alma que está presente en la cultura griega, especialmente desde final del siglo V e inicio del siglo IV. Aristóteles, en este sentido, es un autor fundamental, ya que es aquel que va a resaltar en muchas obras y en muchos textos cómo el alma no hace ni padece nada sin el cuerpo y, por lo tanto, hay una relación, un vínculo entre los sufrimientos de la psique, los sufrimientos del cimos, como ahora veremos, los sufrimientos del alma y cierta codificación gestual, cierta disposición del cuerpo. Desde el siglo VI aproximadamente el vínculo entre alma, cuerpo, fisionomía y gestualidad está presente en el arte griego. Sin embargo, es a final del siglo V, inicios del IV, cuando la escuela aristotélica nos ofrece testimonios bien claros de cómo esta relación ha pasado a ocupar un lugar preeminente en la cultura visual griega, dando forma a aquello que Elizabeth Evans denominó muy acertadamente una conciencia fisionómica. Los tratados pseudoaristotélicos de la escuela de Aristóteles proporcionan una serie de testimonios muy claros sobre cómo el ojo fisionómico estaba en primera línea de importancia en cuanto a la codificación de las figuras y de ciertos arquetipos iconográficos en el siglo IV. Como podemos leer en Fisionómica, los movimientos, los gestos del cuerpo, el color, la expresión facial, el crecimiento del cabello, la tersura de la piel, la voz, el estado de la carne, las partes del cuerpo, la constitución del cuerpo en su conjunto, es decir, una relación y un vínculo muy claro entre cuerpo, gesto y estados del alma, es decir, los sufrimientos, los afectos naturales, los pathoi, que nos dice Aristóteles. Nuestra propuesta se basa en la relación de un arquetipo gestual y el concepto de cimos, concretamente en la ausencia de cimos que va a formar, que va a vehicular la especial disposición del cuerpo de ciertos personajes representados. Tendremos que empezar por una pregunta. ¿Qué entendemos por cimos? Es una pregunta enormemente compleja, de muy difícil respuesta. Si atendemos al diccionario, al Liddell Scott, nos dice que el cimos puede ser traducido como alma, como espíritu, como principio de vida, sentimiento, pensamiento, como fuente de sentimiento, de pasión, como deseo, como inclinación hacia realizar una acción, como aquella sede del temperamento, de la voluntad, la mente, el espíritu, el coraje, la sede de la ira, la sede del corazón, ataques de iras, de pasiones, es decir, está relacionado con todos aquellos movimientos del alma en los cuales se produce un cambio que afecta al corazón, al alma y a la voluntad. En este sentido, los primeros arquetipos gestuales que quiero relacionar con la figura del cimos son las figuras de los durmientes, ¿no? Sobre todo a través de escenas mitológicas como Alcino durmiente, ¿no? Desde mitad del siglo VI ya tenemos este arquetipo gestual de Endymión. Se llama de Endymión, lo hemos llamado Endymión porque la única fuente textual que habla de esta gestualidad de manera clara es Luciano, cuando nos habla del mito de Endymión. En estas figuras de mitad del siglo VI ya tenemos este arquetipo gestual. Está vinculado a figuras que están sufriendo un cambio drástico en su estado del alma, de la psique, figuras que pasan de estar despiertas a estar dormidas,
figuras que pasan de estar vivas a estar muertas, o figuras que pasan de estar sobrias, de estar serenas a estar ebrias, ¿no? Como iremos viendo. Sin embargo, si acudimos al léxico homérico, ya vemos que es una tradición muy asentada en la cultura griega, lo cual es un dato fundamental, la relevancia del término en la formación del carácter griego. En los poemas homéricos ya se define la sede del cimos relacionada con la vitalidad, los poderes de la vida, la fuerza, un principio animador, el espíritu vital, el alma. Se piensa que está relacionado con este espíritu que abandona el alma, que abandona el cuerpo, antes de morir. Se relaciona con el espíritu, con el coraje, con la resistencia, etcétera, etcétera. Quizá las imágenes que más se vinculan con este principio homérico son aquellas en las cuales los guerreros caídos en batalla se representan también con el gesto del brazo levantado, exponiendo de manera muy clara una corporidad que es ajena a otras culturas, ¿no? De manera que las figuras de los caídos se representan en la cultura griega de una manera mucho más exhibicionista que en otras culturas cercanas, ¿no? Nuestra hipótesis es que efectivamente esto se entiende porque hay un vínculo entre el cuerpo y el alma que no está presente en otras culturas que intercedieron con la cultura griega. Otras definiciones son, por ejemplo, aquello que lo relaciona con la facultad de pensar, de deliberar, de juzgar, de considerar, etcétera, etcétera. Si atendemos al trabajo anteriormente citado de McNiven, él define los gestos realizados con los brazos como aquellos que son los más complicados de definir, ya que es preciso realizar una lectura compleja sobre la direccionalidad de los brazos, con qué otras partes del cuerpo se está interactuando, hacia dónde señalan las manos y etcétera. En este sentido, el gesto que nos interesa está definido para aquellas figuras que están relacionadas con escenas de dolor o muerte, con figuras durmientes, con figuras ebrias, es decir, con todas aquellas figuras en las cuales ya hay una ausencia de cimos, ya no hay un ánimo, una voluntad, ya no se puede definir ese estado en el cual el cimos está animando la vida y el cuerpo, sino que ha abandonado el cuerpo. Por lo tanto, ante este abandono del cuerpo, las figuras sufren esta gestualidad que hace que el cuerpo, que la anatomía, que la fisionomía se exprese de manera muy exhibicionista y, por lo tanto, como vemos, hay una exhibición del cuerpo a partir de este gesto. La ausencia del cimos se puede ver en los guerreros caídos, se puede ver en la figura del fauno ebrio, un fauno que pasa de estar sereno a estar ebrio. La figura anterior son figuras que pasan de estar en el campo de la batalla de estar vivas a estar muertas. Ariadna en Naxos pasa de estar despierta a estar dormida. Filoctetes, que es abandonado. Incluso Narciso. Por lo tanto, estaríamos ante un poligesto, si atendemos a la terminología de Marcel Just, ¿no? Un gesto con distintos significados que se adapta a distintas figuras, todas ellas, según es mi hipótesis, relacionadas con la ausencia del cimos. ¿Dónde está el cimos? ¿Dónde estaría la corporización del cimos? Físicamente, ¿dónde situamos el cimos? Pues tenemos muchos testimonios que sitúan el cimos en la zona del pecho. Por eso vinculo este gesto a la zona del pecho. La zona del pecho, además, está relacionado con la respiración, con el último aliento, cuando la vida se exhala, se escapa, vinculado con esta zona del pecho que se libera al realizar el gesto de Endymión. Héctor mismo sintió el corazón palpitar en su pecho. Aquí cimos se traduce por corazón y se relaciona con el estécesis, es decir, con el pecho. Pero los aurigas en sus cajas seguían de pie, el corazón palpitante de deseos de triunfos, nuevamente el cimos con el corazón, con el pecho. Este hecho de relacionar el cimos con el pecho, con el corazón, está muy vinculado, y esto me interesa mucho, a una virtud ciudadana, a una virtud política. Es decir, Platón nos cuenta cómo se da forma al carácter del cimoides. Leo: y estará lista para ser valiente una criatura que no sea de gran espíritu, es decir, que no tenga un gran cimos, ya sea un caballo, un perro o cualquier otra cosa. Se está vinculando de manera muy clara el cimos a una virtud esencial para la constitución del carácter político. Y en este carácter, en este punto, por lo tanto, me pregunto y relaciono cómo muchas de las imágenes que tenemos se producen en espacios que son claramente políticos en el mundo griego. Tenemos estas escenas, este gesto en escenas de simposio, de banquete, un espacio claramente marcado con el carácter cívico de la cultura griega, ¿no? En el cual se produce el cambio psíquico, la esencia del cimos, cuando pasamos de estar
serenos a estar bajo los efectos del vino, del banquete. Se produce en el campo de batalla, como hemos visto en la escena de los guerreros caídos, ¿no? El campo de batalla obviamente también es un espacio constitutivo de la identidad política griega, y se constituye también en las escenas de palestra, donde obviamente también se forma gran parte del carácter griego a partir del siglo V. Por lo tanto, son escenas de muerte, de abandono, de extenuación, de exhibición, en las cuales el filmos está dando forma a un carácter político. Si leemos, por ejemplo, este precioso, este hermosísimo fragmento de Arquíloco, nos ofrece la posibilidad de congeniar ciudadanía con gestualidad, la sede física del cimos y el espacio del simposio. Corazón, corazón de irremediables penas agitado, álzate, rechaza a los enemigos oponiéndoles el pecho, cimos con pecho, nuevamente, y en las emboscadas traidoras sostente con firmeza, y ni al vencer demasiado tus fanes, ni vencido te desplomes a sollozar en casa. Estas escenas que tenemos, esta gestualidad asociada, en este caso al espacio del simposio, del banquete, seguramente la habrán visto en muchas ocasiones, y está muy claro como aquí el gesto de Endimión, el gesto de la ausencia del cimos, según es mi propuesta, está vinculado a estados de embriaguez cuando los simposiastas están participando de este espacio cívico de la cultura griega, ¿no? Aquí también, en este fragmento de Platón, se relaciona el cimos con la psique, con el alma como una fuerza irresistible, fuente de la actividad política. Seguro que han visto muchísimas de estas escenas de banquete, que están presentes tanto en la comunidad griega como en los vasos que llegan a comunidades indígenas, como ahora veremos. Y en este sentido me interesa mucho este esquema que propone el profesor Olivier Gostás hace unos años, que me parece que puede ayudarnos a aclarar algunas cuestiones sobre las audiencias. No estamos continuamente hablando de audiencias, de públicos, de miradas, y me interesa mucho la definición que hace de las audiencias de las audiencias concéntricas que atañen a mercados no griegos. Es decir, todos estos objetos llegaron a una audiencia que no era la audiencia primera de las cerámicas. No sabemos si con intencionalidad o no, es la eterna pregunta que creo que no sé si alguna vez podremos contestar con certeza, pero creo que este esquema sí que nos es muy útil para entender cómo entre los pintores y la audiencia el vaso tenía una biografía vital en la cual estos mercados no griegos actuaban de manera que había muchos elementos de mediación, ¿no? Tradición, modelos, códigos iconográficos compartidos. Mi propuesta en este sentido es que la gestualidad, el gesto, fue uno de los principales constructores de familiaridad y extrañeza. Quiero decir, una comunidad indígena puede imitar un material físico, puede imitar con mayor o menor éxito una copa, una crátera, ciertas formas. Sin embargo, creo que es mucho más difícil de imitar, de entender, de descodificar los códigos gestuales. Creo que la gestualidad es uno de los principios fundamentales para construir extrañezas y para construir estas miradas indígenas. El principio de familiaridad que utilizan algunos especialistas de la narración visual nos dice que la semejanza o no de ciertos arquetipos con nuestra visión común, ¿no?, de nuestra generación nos hace rechazar o no ciertos objetos o incluso valorarlos, tesaurizarlos, como decía el profesor Olmos. Por lo tanto, creo que la gestualidad y la ausencia de gestualidad de ciertas culturas indígenas, como la íbera, ¿no?, que es una cultura en la cual es difícil encontrar codificaciones gestuales complejas, o por lo menos semejantes a la griega, en este sentido se producía esta interacción muy violenta entre el mercado ático y el mercado, en este caso, íbero o indígena. Claro, si atendemos a todas estas, si trasladamos este vasto universo gestual a la cerámica antica presente en la península ibérica, cabe hacernos una pregunta. ¿Hasta qué punto cada gesto supuso un elemento de extrañeza o familiaridad para la nueva audiencia íbera? ¿Eran códigos absolutamente desconocidos? ¿Podemos convertir el gesto en una herramienta válida de análisis para contraponer formas de narrar, formas de construir nuevos usos de cerámica griega lejos de su lugar de producción? En el caso concreto del gesto de Endimión, en espacios simposiacos, es un tema enormemente complejo en la cerámica en la península ibérica. No voy a entrar ni mucho menos en la complejidad que hay detrás de la relevancia, de la presencia del banquete en la cultura íbera, ¿no? Es decir, hay una bibliografía ingente y es un tema que es difícilmente resoluble, ¿no?, porque no sabemos si se realizaban en espacios funerarios, en espacios de celebración, no sabemos cuáles eran sus comensales, no sabemos cuál era el uso de la cerámica, es decir, es enormemente complejo, ¿no? Lo que sí que parece claro es que si analizamos los pocos testimonios que tenemos, ¿no?, como el monumento de Pozomoro aquí presente, ¿no?, el quilis del pintor de Pizos, que fue encontrado en ese espacio también, o las placas de marfil, que según algunos autores están vinculados también a una iconografía de banquete,
la extrañeza que suponía la relación entre estas piezas y estas otras que llegaron del mercado ático, en los cuales está presente el gesto de Endymion, era muy, muy violenta. Es decir, esa relación entre los mercados indígenas, entre la audiencia indígena y entre estos objetos llegados de Grecia, seguramente el gesto, creo yo que fue uno de los principales elementos de disociación entre una y otra audiencia, entre una y otra mirada, más allá incluso del componente material, porque como vimos ayer hay un punto en el cual se imitan las piezas, con mayor o menor éxito, pero se pueden llegar a imitar. Mi propuesta es que la gestualidad es muy difícil imitable por las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque lleva consigo todo un trasfondo cultural que va mucho más allá de un simple vaso. En este sentido, el gesto de Endymion es muy complejo porque, como intento explicar, es un polisigno que nos permitiría hablar de recodificación íbera, como muy bien hace Tortosa, ¿no? Profesora Trinidad Tortosa. Yo añadiría recodificación gestual íbera, es decir, hasta qué punto el gesto en este sentido fue importante para construir, para marcar esta diferencia entre unos y otros. Las escenas que tenemos de banquete en la península, como esta que he puesto en la tumba de Baza 43 o esta de la crátera de Toya, comparten esta gestualidad que hasta cierto punto pudo haberse automatizado. Es decir, hay un momento en el cual el gesto se automatiza, se vacía de significado, según dicen algunos autores. En su origen, el gesto tiene una semántica concreta, es decir, nace con un propósito, eso es lo que he intentado, esa es mi propuesta, ¿no?, de la ausencia del cimos para explicar este gesto de Endymion, pero también es posible que haya un punto en el cual el gesto se automatiza y se representa de manera ya normalizada, vaciándose puede ser de ese significado inicial. Sea como fuere, la presencia de estas crateras con escenas de banquete, con esta gestualidad de Endymion tan marcada y con esta exhibición del cuerpo, con esta exhibición de la anatomía, realmente suponían un principio de extrañeza que yo creo podía llegar a ser uno de los más violentos y los más difíciles de asumir por la comunidad íbera. Así pues, la extrañeza que para la audiencia íbera suponía estos gestos representados en escenas de simposio, en estas crateras, nos transmite un panorama de interpretación mucho más amplio que el meramente formal inherente a las imágenes áticas. Una exposición y exhibición del cuerpo que nos indica también una específica disposición del alma, un cuerpo y un alma que se convirtieron en marcadores gestuales identitarios de una cultura artística como la griega en constante interacción con otras culturas mediterráneas como la íbera. Muchas gracias por su atención.